Cuando estamos hablando de enlaces de segundo orden, estamos hablando de las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, que se denominan en su conjunto como fuerzas intermoleculares. Por medio de las fuerzas intermoleculares yo voy a poder explicar un montón de propiedades físicas de las sustancias. Voy a poder explicar temperaturas de cambio de estado, tensión superficial, viscosidad, solubilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo un gas, como por ejemplo el hidrógeno se mueve. Y eventualmente, este hidrógeno, cuando yo le baje la temperatura, va a poder cambiar de estado. Se va a poder transformar en un líquido y eventualmente en un sólido. Ahora, en esa situación nosotros estamos en un cambio, mientras que en un gas no existe ningún tipo de fuerza de atracción entre las moléculas. Cuando tenemos un líquido o un sólido, existen fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción, en el caso de moléculas completamente idénticas, ¿sí? Si yo pongo acá una línea hacia la izquierda y hacia la derecha, estamos hablando de que es una molécula idéntica, de alguna manera tienen que surgir. Esas fuerzas nacen de dipolos inducidos y dipolos transitorios. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos moléculas en su estado basal completamente neutras, ¿sí? Cuando chocan, ¿sí? Si chocan por el lugar donde están sus electrones, lo que ocurre es que sus electrones se repelen. Esos electrones se mueven de posición y generan un dipolo inducido por el choque, ¿sí? Este dipolo es de densidades de carga, ¿sí? Y estas densidades de carga hacen que la molécula abandone su estado basal, ¿sí? Y esté en un estado de mayor energía. Cuando esta molécula en su estado de mayor energía choca con una tercera molécula, ¿sí? Entrega esa energía, la molécula vuelve a su estado original y se genera un nuevo dipolo, ¿sí? Entonces, acá verificamos que este dipolo era transitorio, porque la molécula vuelve a su estado original, ¿sí? Y vuelve a su estado original induciendo un nuevo dipolo. Esto, que se llama dipolo transitorio o dipolo inducido, son las fuerzas de London. Todas las moléculas no polares van a tener fuerzas de London. Ahora, cuando yo tengo una molécula en la cual hay un enlace polar significa que las moléculas involucradas, los átomos involucrados en la unión, los átomos atraen de forma diferente a los electrones. En este caso, el cloro atrae con mucha más intensidad a los electrones que el hidrógeno, y es por ese motivo que tengo una densidad permanente de carga negativa cercana al cloro y una densidad permanente positiva cercana al hidrógeno, ¿sí? O sea, la nube electrónica se encuentra completamente deformada de forma permanente. Esta deformación en las densidades de carga hace que las moléculas puedan interactuar de una manera muy particular. Esta forma de interacción se llama fuerza dipolo-dipolo, ¿sí? Un dipolo que tengo aquí se va a atraer con otros dipolos que los estén rodeando. Esquemáticamente, yo puedo decir que va a haber un momento dipolar, que este momento dipolar es una medida de qué tan deformada está la nube electrónica y qué tan fuerte es este dipolo. Ahora, esto es una molécula sencillita. El tema es, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una molécula más compleja, una molécula que tiene más átomos? Y bueno, para saber qué fuerza intermolecular está presente, tengo que saber su estructura. Para saber su estructura me voy a valer del modelo TREPEV, ¿sí? Y voy a determinar con el modelo TREPEV su geometría molecular. Para determinar la geometría molecular necesito saber el número de pares de electrones totales, el número de pares de electrones libres, y para eso necesito la estructura de Lewis. Entonces, vamos a empezar a mirar moléculas
desde el punto de vista de la estructura de Lewis. ¿Mm? Supongamos que tenemos esta molécula acá, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? El cloro tiene 4 estados de oxidación positivos con los cuales se puede unir al oxígeno para formar óxidos, ¿sí? Entonces, este va a ser el óxido hipoyodoso, hipocloroso, óxido de cloro 1, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la fuerza intermolecular presente? Bueno, vamos a seguir nuestro caminito. Para saber la fuerza intermolecular necesito su estructura, para poder sacar su geometría necesito Lewis. Así que vamos a hacer la Lewis. La Lewis de este compuesto es esta. Esta es la Lewis. ¿Mm? Lo que yo tengo es un átomo de oxígeno unido por 2 uniones simples a un átomo de cloro, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando estamos hablando de TREPEB, nos interesa definir 2 cosas. Nos interesa, para la geometría electrónica, saber el número de pares de electrones totales, y para la geometría molecular vamos a usar el número de par de electrones totales y el número de pares de electrones libres, ¿sí? Para este usamos solo este, para la geometría molecular usamos las dos, ¿sí? Entonces, déjenme tomar un segundo, quiero poner en pantalla la presentación con la tabla. ¿Sí? Porque esto entiendo que no se lo sepan de memoria. Entonces nos valemos de una tabla para poder establecer cuál es la electrónica y cuál es la molecular, ¿sí? Pero empecemos a ver, ¿cuántos pares de electrones totales tiene el átomo central? Cuatro. Bien. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene el átomo central? 2. Bien. Bien. El hecho de que tenga 4 pares de electrones totales hace que la geometría electrónica sea tetraédrica. ¿Mm? Estoy buscando la tabla, que claramente la perdí. Acá. ¿Sí? Son 4 pares de electrones, esta es geometría tetraédrica. ¿Mm? Y el ángulo de enlace es de 109,5. ¿Sí? Geometría electrónica tetraédrica. Ángulo de enlace 109,5. ¿Sí? Tetraédrica significa que si yo tengo, no veo nada,
si yo tengo el oxígeno en el centro, tengo 4 direcciones en el espacio, ¿sí?, que forman los vértices de un tetraedro. Y tengo 4 direcciones, ¿por qué? Porque en cada una de estas direcciones va a haber un par de electrones, ¿sí? Voy a tener un par de electrones, por ejemplo, acá, otro par de electrones acá, acá voy a tener un cloro, acá voy a tener otro cloro, ¿sí? Esta es la geometría electrónica. Ahora, para la geometría molecular, lo que tomamos en cuenta nada más son los átomos que forman la molécula. O sea que lo que tomamos en cuenta no son estos pares de electrones, sino este pedacito de acá, el oxígeno, que se une a un cloro, que se une al otro cloro. Pero este aquí, que este oxígeno tiene 2 electrones acá. Perdón, 2 pares de electrones ahí. Esos 2 pares de electrones hacen algo, ¿sí? Estos 2 pares de electrones modifican el ángulo de enlace, ¿sí? Acá, fíjense, tenemos 3 puntos, podemos hablar que acá hay un ángulo de enlace, ¿sí? Este ángulo de enlace va a ser más pequeño que el predicho acá, ¿sí? En la geometría electrónica, cuando tenemos una estructura tetraédrica, el ángulo de enlace es de 109,5 grados. Pero uno de los postulados que dice Trepev es: los pares de electrones, cuando están libres, ocupan más espacio, ¿sí? Entonces, en este caso, como ocupan más espacio, ¿qué es lo que hace? Este par de electrones ocupa todo este espacio. Este par de electrones acá ocupa todo este espacio. Y este ángulo se cierra, ¿sí? Lo que ocurre es, ya no es más 109,5, porque esto es como que se cierra. 109 era así, los pares de electrones cierran este ángulo. Este ángulo de enlace va a ser menor a 109,5 grados. Esta estructura molecular se llama estructura angular, ¿sí? Los 3 átomos están formando un ángulo, ¿sí? Si vamos a nuestra tablita de Trepev, fíjense que nos está diciendo, la geometría electrónica es tetraédrica, con el ángulo de 109,5. Ahora, como tenemos 2 pares de electrones libres, la geometría molecular va a ser angular. Y el ángulo de enlace, acá, sabemos que va a ser menor a 109,5 grados. ¿Cuánto? Y bueno, habrá que ir a los libros para ver qué es lo que dicen, ¿sí? Pero sabemos que seguro va a ser menor que 109,5 grados. Porque uno de los postulados de Trepev es que los pares de electrones libres ocupan más espacio que los pares de electrones enlazantes, ¿sí? Y acá tenemos 2 pares de electrones libres. No sé qué necesitas que repita. Entonces ya lo repetí. Bien. A todo esto todavía nunca vimos la fuerza intermolecular. Y no, porque para poder saber la fuerza intermolecular, ¿sí? ¿Se acuerdan de la regla del paralelogramo? Suma de fuerzas. Física. Esencialmente, cuando estamos hablando de enlaces, ¿sí?
Ya sabemos que la molécula esta tiene esta forma, la vamos a copiar acá. Esa es la molécula. En primer lugar, tenemos que mirar la electronegatividad del cloro, la electronegatividad del oxígeno y preguntarnos si estos enlaces van a ser polares. ¿Sí? Cuando ustedes van a la tabla de electronegatividades, se dan cuenta de que el cloro atrae bastante más a los electrones, o sea que esto va a ser polar en esta dirección. ¿Sí? Estos enlaces van a ser polares. ¿Sí? La nube electrónica va a estar deformada y los electrones van a pasar más tiempo cerca del cloro. Yo tengo un centro de densidad negativo acá, tengo un centro de densidad negativo acá, tengo un centro de densidad positivo acá. Existen centros fijos de carga, de densidades de carga. Centros fijos de densidades de carga. ¿Cuál va a ser la fuerza presente? ¿Cuál es la fuerza intermolecular presente? Chicos, miren en sus apuntes. ¿Cuál es la fuerza intermolecular presente? ¿Están de acuerdo con esto? Bien. Bien, tengo centros de densidad positiva y densidad negativa de carga. ¿Sí? Tengo electrones. ¿Sí? El momento dipolar resultante de la molécula es distinto de cero. ¿Y qué significa momento dipolar resultante? Significa hacer las sumas de los momentos dipolares. Este es un momento dipolar, este es otro. Cuando yo los sumo, ¿sí? Estoy haciendo sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas se hace por regla del paralelogramo. Yo acá tengo 1, en este extremo traslado esta fuerza de acá. Acá tengo otra fuerza. Hago la proyección en forma paralela aquí, trazo una paralela. En forma paralela acá, trazo otra paralela. El resultado de esto es esta fuerza que está acá. Esta que está acá es el momento dipolar resultante. ¿Sí? En ningún momento se anula. ¿Sí? Momento dipolar resultante significa que la suma de los momentos dipolares de todos los enlaces es distinto de cero. Entonces, en este caso,
estamos delante de una molécula polar, porque tiene una polaridad, ¿sí? Y las fuerzas intermoleculares presentes van a ser dipolo-dipolo y London. Dipolo-dipolo porque la molécula es polar. Determino que la molécula es polar sabiendo su geometría y haciendo la suma de momentos dipolares. London, porque hay electrones. Siempre que haya electrones voy a tener fuerza. Preguntas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Pensemos ahora en esta molécula que está acá. Esta molécula se llama metano. Cuando hago la Lewis, es así. La geometría electrónica depende de la cantidad de pares de electrones totales, ¿sí? ¿Cuántos pares de electrones en total tenemos? 4. O sea que la geometría electrónica sigue siendo igual a la que tenía el óxido de cloro 1, ¿sí? Va a ser tetraédrica. Geometría molecular va a depender de pares de electrones totales y de pares de electrones libres. ¿Cuántos pares de electrones libres hay? No hay, 0. Cuando la cantidad de pares de electrones libres es 0, la geometría electrónica coincide con la molecular. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hacer un poquito de angulitos. Tenemos todo eso. ¿Los enlaces son polares o no son polares? Miren la tabla periódica. Busquen las electronegatividades. ¿Cuál es la electronegatividad del carbono?
¿cuál es la electronegatividad del hidrógeno? Bien, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad? $0,4. Papá. Bien. Los enlaces carbono-hidrógeno se consideran no polares. Cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 0,5, los enlaces son no polares. Entonces, si no tengo enlaces polares, significa que la molécula es no polar. ¿Sí? Es directo. Si los enlaces no son polares, significa que no hay centros de densidad ni positivo ni negativo, y por lo tanto la molécula es no polar. ¿Sí? Entonces, si la molécula es no polar, ¿qué fuerzas intermoleculares van a estar presentes en esta molécula? Si no hay centros de densidad fijos de carga, la única fuerza intermolecular va a ser la fuerza de London, ¿sí? Que es inherente a la molécula. Fuerzas de London. Chicos, ¿se ve bien? Pues yo no estaría viendo muy bien. Pero bueno, capaz que soy yo. ¿Sí? Bueno. Preguntas sobre el metano. ¿Ninguna pregunta? Seguimos. Ese compuesto se llama trifluoruro de boro. Su Lewis es esta. No, acabamos de demostrar que no. ¿A qué llamas dipolo inducido? Porque el dipolo inducido es un fenómeno que ocurre. La fuerza intermolecular se llama fuerza de London. Capaz que ahí es donde tenés ese problema. ¿Sí? La fuerza intermolecular se llama fuerza de London, ¿sí? E implica dipolos transitorios y dipolos inducidos. ¿Mm? Bien. Esta es la Lewis del trifluoruro de boro. Pares de electrones totales.
¿Cuántos tenemos alrededor del átomo central? 3 pares de electrones libres, ninguno. Entonces acá nuevamente la geometría electrónica va a ser igual a la geometría molecular. Y vamos a ver cuál es. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la geometría? ¿Cómo se llama? Ay, perdón que se me mueve. Triangular. Muy bien. La geometría se llama triangular. Trigonal plana es una denominación vieja. ¿Cómo que no leíste nada? ¿Qué no viste? ¿Cómo? No te entendí. ¿No lo viste? ¿Lo ves ahora? ¿Se ve? Fíjate que tenemos 3 pares de electrones, con lo cual la geometría es triangular, y tenemos ningún par de electrones libre, con lo cual la geometría molecular va a ser triangular. ¿Sí? El material está subido a la página web, el material ustedes lo tienen. ¿Sí? La geometría esta es triangular. Bien. Y por lo tanto el ángulo de enlace va a ser de 120 grados. Bien. ¿Cómo va a ser entonces esta estructura? Va a ser así. Bien, ¿los enlaces son polares? Buscamos electronegatividad del flúor, electronegatividad del boro y nos fijamos. Sí, los enlaces son polares. Bien, los enlaces son polares. Siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. ¿La molécula es polar? ¿Por qué no? Yo tengo estos 3. Tengo esos 3 momentos dipolares. ¿Qué significa que se cancelan las fuerzas? ¿Sí? Ojo, porque no se acuerdan la regla del paralelogramo o no la saben o nunca la vieron. ¿Sí? Entonces, debo ir un poquito más despacio. ¿Sí? Vamos por acá. Tengo estos 3 momentos dipolares que son los 3 iguales. Cada uno de ellos está a 120 grados del otro. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Yo tengo este momento dipolar para allá y este momento dipolar para allá. ¿Sí? Estoy sumando este con este. La regla del paralelogramo de las fuerzas
lo que decía es, este que está acá, trasladalo acá. O sea, trazamos la paralela. Y esta fuerza que está acá, trasladala acá. Trazamos otra paralela. ¿Sí? Entonces, lo que se genera es un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, la resultante de esta suma, de esas dos, es esta fuerza que está acá. A esta fuerza le voy a sumar esta que está acá. Le sumo esta. Estas dos fuerzas quedaron en el mismo ángulo. ¿Sí? Si yo a esta la llamo 1, a esta la llamo 2 y a esta la llamo 3, esta que yo sumé acá, que sería la 1 más 2, va a ser igual a la 3. ¿Sí? Entonces, ¿la molécula es polar? No. ¿Y por qué no es polar? Porque el momento dipolar resultante es 0. ¿Cuándo ocurre esto? Se tienen que dar una serie de pautas para que el momento dipolar resultante sea 0. La primera de las pautas es que todos los enlaces deben ser iguales. Todos tienen que ser iguales. O sea que tienen que involucrar a los mismos átomos, ¿sí? Tienen que involucrar a los mismos átomos e iguales momentos dipolares. ¿Sí? Igual momento dipolar, iguales átomos involucrados. Y hay una segunda condición. Y esta segunda condición es que no debe haber pares de electrones libres. Si todos los enlaces en una molécula son iguales, como pasa acá, y no hay pares de electrones libres, entonces la molécula es no polar. ¿Sí? Y las fuerzas en sí, las fuerzas no se cancelan nunca. Lo que ocurre es que la sumatoria de momentos dipolar da 0. Desde el punto de vista físico se puede decir que las fuerzas se cancelan, lo que pasa es que decir las fuerzas se cancelan en química es cuando menos polémico. ¿Ah? Porque justamente lo que queremos hacer con esto es decir, bueno, si mi molécula es no polar, ¿cuál es la fuerza intermolecular acá? Fuerzas de London. Muy bien. Si mi molécula es no polar, la fuerza es de London. Excelente. Ahora, ¿todas las fuerzas de London van a ser iguales? Quiero volver
yo les había dejado una tarea, ¿se acuerdan? Ustedes me tenían que explicar por qué el cloro es un gas, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido a temperatura ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué motivo ocurre esto? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres moléculas? La diferencia, justamente, es que en la molécula de cloro, yo tengo 34 electrones, 17 de cada elemento. En la molécula de bromo tengo 70 electrones, 35 de cada elemento. Y en la molécula de yodo tengo 106 electrones, 53 de cada elemento. ¿Sí? Las fuerzas, la intensidad de las fuerzas de London va a depender de la cantidad de electrones y de la superficie de contacto. Tengo el cloro, tengo el bromo, tengo el yodo. ¿Cuál tiene mayor superficie de contacto? El yodo. ¿Y por qué? Porque es más grande. ¿Sí? Entonces, por un lado, cantidad de electrones. Muy bien. Por el otro lado, superficie de contacto. Y el tema de la superficie de contacto no es trivial, porque el tema de la superficie de contacto, perdón que perdí las hojas, las superficies de contacto explican por qué existen compuestos no polares que sean líquidos o gases. ¿Sí? El metano, ya lo vimos, el gas metano. ¿Dónde tenemos gas metano en casa? En la cocina, chicos. El gas es metano. Bien, el metano es un gas. Si yo reemplazo estos átomos de hidrógeno por átomos de cloro, obtengo este compuesto que se llama tetracloruro de carbono. El tetracloruro es una molécula no polar. Su fuerza intermolecular es London. Y sin embargo es líquido. ¿Qué es lo único que cambia? El átomo de cloro es más grande, el tamaño de la molécula es más grande, tengo más electrones, tengo mayor posibilidad de formar dipolos transitorios, dipolos inducidos. ¿Sí? La clave, ustedes acuérdense, superficie de contacto. ¿Sí? La clave es, cuando estamos hablando de London, la clave es a mayor superficie de contacto,
mayor es la intensidad de las fuerzas de London. Bien. Seguimos. Bien. Pensemos ahora en el agua. El agua es una molécula que es líquida, ¿sí? Si yo hago su estructura de Lewis, su estructura es muy parecida a la del óxido hipocloroso que presentamos antes, ¿sí? De hecho, su geometría electrónica, ¿sí? Tenemos 4 pares de electrones, su geometría electrónica va a ser tetraédrica, idéntica al óxido hipocloroso. Su geometría molecular va a ser angular, idéntica al óxido hipocloroso, ¿sí? Y su ángulo de enlace, el verdadero, va a ser menor a 109,5. Bien. Entonces, esta es la molécula de oxígeno, es polar. Sí, la molécula es polar. Vamos a tener un centro de densidad negativo de carga en el oxígeno y sendos centros de densidad positiva en el hidrógeno. ¿Qué fuerza intermolecular va a estar presente acá? Vamos a tener como fuerza intermolecular, tenemos London, porque hay electrones. Tenemos dipolo-dipolo, pero hay un detalle acá, y el detalle me lo da el hidrógeno. Quiero dibujar cómo sería la nube electrónica alrededor de todo esto. ¿Sí? Yo voy a tener una nube electrónica acá gigante, ¿sí? Todo alrededor del oxígeno, ¿sí? Y voy a tener acá, ¿no? Y voy a tener como por acá, ¿no? Esto serían los núcleos del hidrógeno. Quedan como un poquito para afuera, ¿no?
¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno? 1,4. ¿Y eso es mucho o es poco? Piensen que con 1,7 ya es un enlace iónico. Y acá es un enlace recovalente, ¿sí? Con 1,7 es un enlace iónico, 1,4 es muchísimo, ¿sí? La diferencia respecto de la atracción entre el hidrógeno y el oxígeno es un montón. Pero además se suma algo, y es el hecho de que cada hidrógeno tiene nada más un protón en el núcleo y un electrón, y el electrón encima se lo saca. Eso hace, como este átomo es tan chiquito, hace que los núcleos queden desnudos, entre comillas, ¿sí? Que queden muy expuestos. Y da origen a una tercera fuerza intermolecular muy particular que se llama puente hidrógeno. ¿Sí? El puente hidrógeno que en algunos lugares aparece como un caso particular de una fuerza dipolo-dipolo, porque de hecho es una fuerza dipolo-dipolo, pero tiene algo adicional. El puente hidrógeno es una fuerza intermolecular muy intensa. De las tres, si yo considero una fuerza de London, un dipolo-dipolo y un puente hidrógeno, el puente hidrógeno individualmente es la más fuerte de las tres. Es una fuerza intermolecular muy intensa y que se debe a que el hidrógeno, el núcleo del hidrógeno queda expuesto, ¿sí? Se debe a que el núcleo del hidrógeno queda, en cierta forma, expuesto. Entonces, este centro de densidad positiva, en realidad, se parece mucho a la carga de un protón. ¿Sí? Entonces, ya no es un centro de densidad, es un centro de mucha densidad. ¿Sí? El núcleo de hidrógeno va a quedar expuesto generando una densidad positiva de carga muy grande, y muy grande en serio. Esta densidad positiva tan grande se da estrictamente cuando tenemos el hidrógeno unido al oxígeno, el hidrógeno unido al nitrógeno y el hidrógeno unido al flúor. Solo en estas situaciones. Y en ninguna otra más. Esta entidad, que es el puente hidrógeno, más allá de su cuestión particular, de que es una fuerza muy intensa y demás, a nivel humano tiene un significado extremadamente potente. Vieron que cuando se hacen
estudios a nivel exterior, ¿sí? Y siempre los hallazgos es, encontraron agua en Marte, encontraron agua en la Luna, etcétera, etcétera. ¿Mm? Se debe a que para la vida no solo se necesita agua, sino que se necesitan puentes hidro. El hecho de que solamente se congele la superficie de los lagos se debe a que el agua en estado sólido, debido al puente de hidrógeno, tiene una densidad menor que el agua líquida. Entonces, la existencia del puente de hidrógeno es lo que permite la vida en la Tierra. Para que haya puente de hidrógeno, solamente puedo tener esas 3 combinaciones de átomos. No entendí la pregunta de que los electrones atraen. Entonces, en resumen, tenemos exactamente no entiendo a qué te estás refiriendo con que son los que más electrones atraen. Si estos 3 son los que tienen mayor electronegatividad, sí, de hecho en realidad es más relevante que son los que tienen mayor afinidad electrónica. Porque si vas a la electronegatividad, el cloro y el nitrógeno tienen la misma, y sin embargo no. En realidad tiene que ver con que son los que tienen mayor afinidad electrónica. ¿Mm? Bien, entonces, en resumen, nosotros de enlaces de segundo orden, que es lo mismo que decir fuerzas intermoleculares, vimos 3. Las fuerzas de London, que las fuerzas de London son la diada dipolo transitorio, dipolo inducido, y son inherentes a la existencia de moléculas, que son inherentes a la existencia de electrones. Luego vimos las fuerzas dipolo-dipolo, que se dan siempre y cuando haya moléculas polares con centros de densidad fijos. Y finalmente vimos la fuerza de puente hidrógeno, que se va a dar siempre que yo tenga un enlace simple, covalente, entre hidrógeno y oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y o hidrógeno.
partir de las fuerzas intermoleculares, nosotros vamos a poder explicar propiedades físicas y cuando lleguen a orgánica, las van a usar también para empezar a entender cómo actúan los mecanismos de reacción. ¿Mm? A nivel contenido teórico, la materia ya terminó. Terminó acá. Lo único que nos queda es ver cómo usamos las fuerzas intermoleculares para explicar cambios. ¿Sí? Que un poquito ya lo empezamos a hacer. ¿Sí? Así que, desde el punto de vista teórico, terminamos.